Sri Lanka colapsó. El presidente del país, Gotabaya Rajapaksa, se vio obligado a huir este pasado sábado del Palacio Presidencial en la capital Colombo, antes de que decenas de miles de ciudadanos asaltaran su residencia oficial, cansados por su gestión de la peor crisis económica que sufre el país desde que alcanzó la independencia en 1948. Las imágenes mostraban a los manifestantes entrando en masa a la residencia oficial del presidente después de rebasar a las fuerzas de seguridad que trabajaban o que trataban de proteger el edificio con gases lacrimógenos mientras Rajapaksa era trasladado por el ejército a un lugar seguro. Las redes sociales fueron testigos de lo ocurrido en el interior del palacio después de que los manifestantes tomaran por completo el edificio, manteniéndose en el lugar. Poco después del asalto, el primer ministro Ranil Wickremesinghe convocó una reunión de urgencia con los líderes políticos del país, tras la cual emitió un comunicado en el que acepta la recomendación de los partidos opositores de renunciar a su cargo. La residencia del premier también fue asaltada por manifestantes que además le prendieron fuego. Y horas más tarde, el portavoz del Parlamento anunció la dimisión del presidente Rajapaksa. Son las imágenes que se han vuelto virales durante este fin de semana tras la toma del Palacio Presidencial de Sri Lanka, este país de Asia del Sur, Trina, que ha estado enfrentando una dura crisis económica durante estos últimos años. Así le damos la bienvenida hoy a Noticias Globovisión Internacionales. Así es, muy buenos días para ti y para todas las personas que nos acompañan en Noticias Globovisión Internacionales. Como veíamos, estas imágenes invadieron las redes sociales durante el fin de semana, imágenes impactantes que dieron la vuelta al mundo, y de eso vamos a estar hablando hoy durante estos 30 minutos de manera especial de lo que sucede en Sri Lanka, y por supuesto vamos a abordar todo el contexto, las causas que antecedieron esto y por supuesto las consecuencias y cuál es el desarrollo en este momento. Así comenzamos. Antes de ahondar en el contexto y este hecho noticioso, vamos a revisar un poco las causas que acontecieron o que desencadenaron esta crisis política que ahora atraviesa Sri Lanka. Pues el sector vital es el turismo en Sri Lanka, pero lamentablemente se vio doblegado por los atentados yihadistas en abril del año 2019 contra hoteles e iglesias, así como por la pandemia. Las importantes bajadas de impuestos como la política de gobierno vaciaron las arcadas públicas, por lo que el país se vio sin divisas para importar desde la comida hasta el combustible. A pesar de recibir ayudas de India y otros países, en abril de 2022 el país no puede pagar su deuda externa. Actualmente los 22 millones de habitantes de la isla se enfrentan a una escasez de alimentos, medicamentos, a cortes de electricidad y a la falta de combustible. El país además registra una galopante inflación que hace que los productos accesibles ahora tengan precios desorbitados. Naciones Unidas ya alertó que 3/4 partes de su población no se alimenta lo suficiente. Y uno de los hechos más relevantes de este fin de semana fue el incendio, sin duda, de la residencia privada del primer ministro Ranil Wickremesinghe por los manifestantes horas después de que se anunciara su renuncia. En este caso, el premier, la primera persona en la línea para suceder a Rajapaksa, afirmó durante la tarde del sábado encontrarse dispuesto a renunciar para allanar el camino hacia un gobierno de unidad en el país. Sin embargo, su anuncio no logró aplacar a los manifestantes que irrumpieron en la residencia privada del primer ministro y le prendieron fuego en horas de la noche de ese mismo día. Las imágenes compartidas en las redes sociales que estamos viendo en pantalla mostraron a una multitud vitoreando el incendio que estalló poco después de que un destacamento de seguridad que custodiaba a Wickremesinghe atacara a varios periodistas fuera de la casa. Y hasta el momento no se han reportado víctimas en el incendio y la policía informó que Wickremesinghe y su familia se encontraban fuera en ese momento. Y el presidente de Sri Lanka confirmó su próxima renuncia. Vamos a ampliar los detalles de esto a través de Diario Crónica. El titular nos dice: el presidente de Sri Lanka, que vemos en pantalla, confirma su próxima renuncia. Ampliamos: el presidente Gotabaya Rajapaksa informó oficialmente al primer ministro que dimitirá el próximo 13 de julio, como había anunciado anteriormente. El presidente informó al titular del Parlamento que dejaría su puesto el próximo miércoles en medio de esta grave crisis económica. El alto funcionario gubernamental dijo que el primer ministro convocaría una reunión urgente con su gabinete de ministros este lunes y luego se reunirá con los líderes de todos los partidos políticos para discutir el camino a seguir.
Y a pesar de esto, los manifestantes de Sri Lanka se niegan a moverse de la residencia del presidente Gotabaya Rajapaksa un día después de que asaltaron su casa, obligándolo a huir con la marina y anunciar su renuncia. Después de asaltar las puertas del Palacio Presidencial, los manifestantes registraron sus lujosas habitaciones, dieron saltos mortales en la piscina del complejo y registraron la ropa de Rajapaksa. La residencia estuvo repleta con niños y padres tocando un piano de cola, admirando las costosas obras de arte, haciendo un picnic y tomando turnos para sentarse en la silla del presidente. Y entre los manifestantes se encontraba un líder estudiantil quien señaló a medios internacionales que la lucha no había terminado. El Palacio Presidencial, que data de la era colonial, simboliza la autoridad del Estado desde hace más de 200 años, pero el domingo, tras la huida de su ocupante, se instaló en él el poder del pueblo. Así lo dijo la gente. Veíamos las imágenes de todo lo que hacían estos manifestantes de Sri Lanka en el momento en el que invaden el Palacio Presidencial, como veíamos en las imágenes anteriores, pero también se encontró dinero allí. ¿Qué hicieron con el dinero? Pues se encontraron 17.85 millones de rupias abandonadas por el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, y estas fueron entregadas este lunes a la justicia. Es importante mencionar también que los manifestantes encontraron en el Palacio Presidencial el equivalente a $50.000 en efectivo y se los dieron a la Comisaría Central de la Policía en Colombo, que posteriormente los llevó a la justicia de Sri Lanka. Según fuentes oficiales, una maleta llena de documentos también fue encontrada en la propiedad después de que la multitud recurriera a las ostentosas habitaciones del mandatario y revisara todas sus pertenencias. Trina, curiosas imágenes que vimos durante este fin de semana tras la irrupción de manifestantes, miles de ellos en el Palacio Presidencial de Sri Lanka, en este país de Asia del Sur. Pero vamos a conocer cuáles son las causas de esta crisis política, crisis social y económica que se desata. Esto lo vemos en Noticias Globovisión Internacionales en 3 momentos, conociendo principalmente el clan que ha gobernado Sri Lanka durante los últimos años. Ellos son los hermanos Rajapaksa, Trina. El presidente, desde 2019, Gotabaya Rajapaksa, forma parte de quienes han gobernado el país desde hace varias décadas. El líder del clan, su hermano Mahinda, fue presidente del país de 2005 a 2015, una década en la que la deuda del país con China aumentó a golpe de proyectos de infraestructuras y sospechas de corrupción. Y como vemos, también es un hecho la realidad económica que sacude el país, como lo habíamos mencionado anteriormente en el contexto. El turismo se ha visto gravemente golpeado, no solo por la pandemia, sino también un atentado que se registró en 2019 que dejó al menos 279 fallecidos, de ellos 45 eran extranjeros. Esto luego de un atentado yihadista en abril de 2019 contra iglesias y también hoteles. También el trasfondo de las protestas de esta grave crisis económica en la que está atascado el país, pues es porque el gobierno ya no puede financiar las importaciones esenciales ni tampoco pagar su deuda externa. Y también otro punto a rescatar es la situación social que vive Sri Lanka desde hace varios años y sobre todo lo que se ha agudizado en los últimos meses. Estos 22 millones de habitantes se han visto gravemente afectados por las medidas del gobierno y también la crisis económica que vive el país. Desde hace meses se une a esto la escasez de alimentos, medicamentos, los cortes de electricidad y la falta de combustible. A finales de junio se anunció la prohibición de la venta de todos los combustibles durante 2 semanas y la gasolina y el diésel solo podrían usarse para servicios esenciales. Aparte, la galopante inflación de 55% registrada en junio hace que los pocos productos accesibles tengan precios desorbitados. Es parte de lo que enmarca esta situación que está viviendo Sri Lanka en este momento y que ha desencadenado estas graves protestas que vimos durante el fin de semana, iniciando el sábado con esta toma del Palacio Presidencial por miles de manifestantes, lo que también provocó que huyera y estas renuncias que se han anunciado, Trina. Así es, vamos a seguir revisando esto más adelante, pero es noticia también lo que sucede en Panamá actualmente, José Rico. Vamos a ver qué está pasando allí. También se han registrado protestas, han continuado las manifestaciones por parte de varios sectores debido al alto costo también del combustible. Y vamos a hacer un contacto con nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, Ángel Velázquez, quien nos amplía toda la información. Buenos días.
Muy buen día para todos. Efectivamente, el alza del precio del combustible en Panamá ha producido que distintos sectores realicen protestas a lo largo y ancho de todo el país. Sectores entre los cuales se puede mencionar el sector educativo, médico, de transporte y por supuesto el sector agrícola. Este sería el quinto día de protestas en toda la nación. Las principales solicitudes del pueblo panameño son la reducción del costo del precio de la gasolina, el congelamiento del precio de la canasta básica y por supuesto salarios dignos para todos los panameños que forman parte activa del país. Es importante mencionar que cuando se produce el incremento del precio de la gasolina o el combustible en un país, automáticamente la economía se ve afectada, por lo cual en este caso los panameños están reclamando el alto costo de la vida hoy día. Y esto, por supuesto, ha generado algunas consecuencias inmediatas, como por ejemplo el retraso del currículum académico en escuelas públicas, ya que los profesores y maestros se han unido al paro indefinido en su caso, y también la ausencia de unidades de transporte en el país, ya que los transportistas también han formado parte activa de todas las protestas, obstaculizando y de alguna u otra forma haciendo un poco más difícil la movilización de los panameños día a día. Es importante también mencionar que organizaciones públicas y gubernamentales han reiterado la desviación de los fondos públicos, argumentando que estos no están siendo utilizados para obras sociales. Y el presidente de la Nación, Laurentino Cortizo, solicitó una mesa de trabajo con los distintos sindicatos de trabajadores y empresas del país para poder concluir en posibles soluciones. El galón de combustible, que ha llegado a costar $6 en Panamá, fue congelado en 3.95 por el gobierno nacional, con la intención de que este no afecte el sector alimenticio y de transporte para el panameño. Los protestantes han comunicado en las últimas horas que seguirán en la calle si no se encuentran soluciones a las problemáticas que actualmente está viviendo el país. Con esta información, retornamos al estudio. Gracias, Ángel. A esta hora con nosotros desde Ciudad de Panamá, ampliando lo que pasa en torno a las manifestaciones que exigen mejoras sociales, sobre todo por el alza de precios de los combustibles y también de los alimentos. Vamos a estar pendientes de lo que pase allí en Panamá en estos días y cómo avanza el diálogo con los manifestantes y el gobierno, Trina. Sí, a pesar que los profesores, los maestros dijeron en que iban a tener una huelga indefinida. Esto, por supuesto, también lo vamos a estar revisando en Noticias Globovisión Internacionales. Hacemos una primera pausa y ya regresamos. Nos quedamos atentos a través de @internacionales_GB, @J Enrique Robles y @Trina Acevedo.